Capítulo 2. Los años de la guerra. No sé cómo pude llegar al fin del verano siguiente, dijo Bill refiriéndose al periodo posterior a la muerte de Berta. Me consumía en una completa apatía, entrando con frecuencia en la angustia, en la reflexión compulsiva, todo respecto a la muerte de la hija del ministro. No obstante, el verano de 1913 fue activo en lo que le sugiere su memoria. Recuperó el tiempo en su clase de alemán, conoció a Lois Wilson, aunque el cortejarla no empezaría hasta el verano siguiente, y fue cuando el abuelo Gettysburg, Pensilvania, para el 50 aniversario de la batalla de la Guerra Civil. La reunión de Gettysburg fue un evento espectacular, dirigido con meticuloso cuidado y eficiencia por el ministro de Pensilvania, con la cooperación del Departamento de Guerra. Es probable que Billy y Fayette se quedaron en el Great Camp, en la ciudad compuesta por tiendas de campaña, que el Departamento de Guerra erigió en terrenos rentados a los campesinos cerca del campo de batalla, para albergar miles de antiguos veteranos de la Unión y confederados que se volcaron con el acontecimiento. Bill recorrió con Fayette el campo de batalla y éste le mostró en donde los vermonianos habían flanqueado a la carga de Pickett y así habían ayudado a definir el resultado de la batalla. Los cálidos días de Gettysburg estuvieron llenos de discursos y exhibiciones, siendo el momento culminante la alocución del presidente Woodrow Wilson el viernes 4 de julio. Conocer a Lois fue punto destacado de ese verano. La hija mayor de un respetado médico de Nueva York que, con su familia, tomó unas vacaciones de verano a pocos kilómetros de la casa de Bill, en el lago Esmeralda, en North Dorset. No solo era atractiva, inteligente y encantadora, sino que para Bill era un miembro de una clase social diferente. Representaba áreas por las que yo siempre había sentido gran inferioridad. Su gente era de excelente familia de Brooklyn, lo que los vermonianos llamaban tipos de la ciudad. Tenía modales sociales que yo desconocía por completo. A mi alrededor, la gente todavía comía con los cuchillos. Tenía modales sociales que yo desconocía por completo. A mi alrededor, la gente todavía comía con los cuchillos. La puerta trasera todavía era un excusado, así que ella me animó y el interés que me mostró hizo mucho para reanimarme. Como Lois recuerda su primer encuentro, su hermano Rogers le había estado hablando con entusiasmo de su amigo Bill. Encontró a este alto y delgaducho, pero casi nada más. Después de todo, solo era un muchacho de 18 años y ella era una dama joven, 4 años mayor que él. Bill y Lois compartieron ratos amistosos ese verano. Por lo general, en el grupo que incluía al hermano y a la hermana de ella, en otoño, regresó a Brooklyn con su familia. La primavera siguiente, en 1914, los Burham regresaron al lago y ese verano cambió la relación entre Bill y Lois. Tuvieron lo que ella recordó como vacaciones inolvidables, días de campo, paseos a pie y también en coche todo el día. Mucho antes de que terminara la temporada, dijo Lois, pensó que Bill era el hombre más interesante, diestro y excelente que conocía. Había olvidado todo sobre las diferencias de edades. El romance llegó providencialmente porque el verano de 1914 fue difícil para Bill. Ella escuchaba con comprensión cuando él decía que era bueno para nada, que no podía regresar a la escuela, que no podría soportar dejarla. Él dio a Lois el crédito para ayudarlo a salir de su depresión. Me levantó sacándome de este desaliento y nos sentimos profundamente enamorados y me curé temporalmente, porque ahora amaba, era amado y otra vez había esperanza.
A nivel inconsciente no tenía duda que ella, a nivel inconsciente no tenía, a nivel inconsciente no tenía duda de que ella ya se había convertido en mi madre y no había duda de que era competente, era un competente. A nivel inconsciente no tenía duda que ella ya se había convertido en mi madre y no había duda que era componente muy fuerte para su, para su interés en mí. Cualquiera que hayan sido las necesidades individuales que encendieron la chispa de su primer cortejo, Bill y Lois se volcaron juntos. Bill refirió: creo que Lois me acompañó y me tomó tan tiernamente como una madre lo hace con su niño. Lois fue la mayor de 6 hermanos. Dijo que su infancia fue tan feliz que le repugnaba crecer. Mi mamá y mi papá se amaban entre sí de verdad y mostraban su afecto abiertamente uno al otro y a nosotros sus hijos. Escribió: nos enseñaron a jamás tener miedo a hablar de nuestro amor, a no ir a la cama si estamos enojados con alguien, a siempre hacer la paz en nuestros corazones antes de cerrar los ojos por la noche y nunca avergonzarnos de decir: lo siento, me equivoqué. En la época que conoció a Bill, Lois ya había terminado la escuela en el Instituto Colegial Parker de Brooklyn y 2 semestres de dibujo en New York School de Bellas Artes y su aplicación. Aunque todavía vivía en casa, estaba trabajando en el departamento de empleos de YWCA. Entretanto, la educación de Bill posteriormente a la secundaria había seguido una trayectoria desigual. En el año escolar 1913-1914 fue a vivir con su madre y su hermana Dorothy a Arlington, Massachusetts, un suburbio de Boston. Me inscribieron en la Arlington High School y ahí escasamente aprobé algunas materias, dijo Bill. La idea de esto era prepararme para los exámenes con el fin de entrar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. A causa de mi interés por la ciencia, se suponía que sería ingeniero. Me presenté a los exámenes y difícilmente pude pasar uno de ellos. Se inscribió en la Universidad de Norwich, cuyos requisitos de ingreso eran mucho más fáciles que los del MIT. Llamada la Colina Norwich en Hartfield, Vermont, es un colegio militar con disciplina tan estricta como la de West Point. A mediados de 1914, Europa estaba al borde de la guerra y en ese momento había una leve posibilidad de que los Estados Unidos pudiera ser llevado a ella. En agosto, justo antes de empezar el primer año en Norwich, Bill visitó a su padre. Fue la primera vez que veía a Gilman desde el divorcio, 8 años antes. Bill hizo el largo viaje a Columbia Británica en un tren transcontinental que abordó en Montreal. Sus cartas a casa, escritas a su abuela Wilson, describen el viaje al oeste con sorprendente detalle. Me desperté con un zumbido en los oídos y sintiendo un alborozo peculiar. Esta era mi primera visita a las Rocallosas. Las montañas se elevaban a pico y están revestidas cerca de las bases con arbustos de hoja perenne, a excepción de donde están desgarrados los grandes deslizadores formándose senderos. Las montañas están compuestas por muchas pizarras de colores que descansan en los tratos de que algunas veces son inclinados y otras horizontales. Todo es abrupto y angulado, mostrando las marcas de cambios súbitos y violentos, en grandes contrastes con las curvas suaves y apacibles de nuestras montañas. Por las laderas se precipitan veloces torrentes que se alimentan de la nieve perpetua que está arriba en la línea de bosques. Cada uno de los altos valles arriba en la línea de nieve tienen su glaciar y el hielo es de un hermoso azul profundo, aquí y allá cubierto con parchones blancos de nieve recién caída. El cielo no tiene nubes y casi iguala el color del hielo.
atravesando muchos kilómetros de semejante escenario. En el lado de la vía de los picos se elevan como un muro, tan derechos y abruptos que parece que las nieves se precipitaran sobre el tren. Para evitar cualquier posibilidad de que esto suceda, se han construido kilómetros y más kilómetros de vertederos de nieve. En el otro lado, uno mira hacia abajo a la garganta del río, que a veces es suficientemente profunda como para que le llamen un cañón. Siempre está ahí el río, profundo, estrecho, fluyendo velozmente con numerosas caídas de agua y espléndidos rápidos, siempre rompiendo en sus bancos y minando grandes rocas y cedros que, al caer, son arrastrados como palillos de dientes en el oscuro torrente, mostrando ya su poder de observación que tanto le servía, mostrando ya su poder de observación que tanto le serviría posteriormente en Wall Street. A Bill le llamaron la atención en Alberta los descubrimientos mostrando ya su poder de observación, que tanto le serviría posteriormente en Wall Street. A Bill le llamaron la atención en Alberta los descubrimientos de campos petroleros y los desarrollos de gas natural. Notó que en Medicine Hat, Alberta, las luces de la calle funcionaban con gas natural que nunca se apagaba, ya que fluía con tanta fuerza como el día en el que empezó a utilizar 22 años antes. Bill escribió sus cartas en papel de la oficina de su padre desde Marblehead, Columbia Británica, pequeña comunidad situada en lo alto de las montañas rocallosas canadienses. En el membrete, G.B. Wilson, como administrador de las canteras de Marblehead en Canadian Marble Works Ltd., propietarios de canteras y fabricantes de los mármoles Kootenay. Las oficinas principales estaban en Nelson, Columbia Británica. A pesar de la descripción detallada de Bill de que lo rodeaba, en sus cartas nada dijo de la reunión con su padre. Aparentemente se llevaron bien, aunque Gilman parece haber hecho poco esfuerzo para estar en contacto con su hijo. Un mes después, Bill entraba como novato en Norwich, que en ese tiempo tuvo una inscripción total de 145 alumnos. Bill se sintió abatido ahí durante el primer semestre. Una vez más, sentí que no era nadie. Incluso no podía empezar a competir en atletismo, en música, ni siquiera en popularidad con la gente que me rodeaba. Recuerdo con agudeza cuando hubo el ímpetu por las fraternidades y yo no tuve una sola oferta. Intenté el béisbol y el fútbol. No fui lo suficientemente bueno para el primer equipo. Recuerdo que había un individuo que tocaba el violín mucho mejor que yo, al grado que yo no pude obtener la oportunidad de la orquesta de baile. Recuerdo cómo arreglé un viejo violoncello que tenía y así, con eso, logré apenas una parte del Orfeón, pero yo de segunda categoría. Manejaba bien algunos estudios y en otros empecé a fallar. Con todo, una carta que escribió a su madre poco después que llegó pinta una imagen totalmente diferente. Aquí hay 4 fraternidades. He cenado con todas varias veces y he tenido ofertas para unirme a 3 de ellas, lo cual es todo un honor para un novato. No obstante, supongo que si uno se va a unir a una fraternidad, podría ser bueno esperar un año para observar los que pertenecen al grupo. Pocos meses después tocó una vez más el asunto de la fraternidad. Parece que no puedo evitar ser popular. Volví a recibir invitaciones de todas las fraternidades, pero pienso que posponerlo es una buena política, ya que a pesar de todo lo que se puede hacer para prevenirlo, las fraternidades pueden ejercer influencias en el asunto militar, y manteniéndose fuera de ellas creo que uno puede atenerse más a sus propios méritos. Tal como están las cosas ahora, aquí soy popular con los hombres de las fraternidades más fuertes, y si me uniera a cualquiera, pierdo mi influencia con el resto, así que permanezco con la Cámara de los Comunes.
Durante ese primer semestre, Bill recibió 94 en química, 86 en francés, 75 en dibujo, 68 en inglés, 61 en trigonometría, 53 en álgebra. Tuvo una nota destacada de 98 en deberes militares y 100% en conducta. Su promedio final fue de 86, le dio el quinto lugar de la clase y, si no fue el primero, ciertamente le fue bien. De una carta con su madre, escrita en febrero, De una carta a su madre, escrita en febrero, me alegró de saber que De una carta a su madre, escrita en febrero, me alegro de saber que estás contenta cuando menos con una parte de mis notas. La semana que procedió a los exámenes de mediados de años, tuve que guardar cama por gripe y perdí el repaso general que se efectuó entonces. Así que mis exámenes no fueron lo que deberían haber sido. El primer examen fue de álgebra y me levanté de la cama para presentarlo. Tuve todo el día para prepararme el resto de ellos, ya que afortunadamente los exámenes fueron cada tercer día y el sábado tuve examen de composición y pasé con 65%. De haber podido hacer eso, el primer lugar hubiera sido, en lugar del primer lugar, de haber podido hacer eso, en el primer lugar hubiera sido el tercero o cuarto de la clase, pero de cualquier manera no me comporto desfavorable con los otros. Tengo confianza de tener el segundo lugar del próximo semestre, porque espero obtener 90 en 4 materias. Pero no sucedió así. Una mañana al principio del segundo semestre se cayó cuando iba a clase y se lastimó el codo. Insistió en ir a Boston a que lo tratara su madre, que ahora ya practicaba la osteopatía. Ningún deseo tenía de regresar a la escuela, como rechazaba encarar esa disciplina, así que, como la idea de no ser bueno y de segunda categoría, de regreso a Northfield desde Boston, al subirme al tren empecé a tener una terrible sensación en el plexo solar y sentí que el mundo llegaba a su fin. Con el aliento entrecortado, teniendo palpitaciones en el corazón, me volví loco de pánico al pensar que tuviera un problema del corazón y fuera a morir. De vuelta a la escuela, tan pronto como intenté hacer algunos ejercicios sencillos, se inició esta terrible palpitación y me hundí. A continuación, algunos de estos ataques Bill era llevado a la enfermería de la escuela, pero nunca encontraron alguna causa física de sus males. Esto sucedió una y otra vez hasta que, al cabo de un par de semanas, me mandaron con mi abuelo a East Dorset, que era exactamente donde quería ir. Fue abrumado por la inercia, incapacidad de hacer algo. Solía entrar en ataques de palpitaciones y gritaba para ver al doctor. El doctor le dio un bromuro e intentó persuadirlo de que nada malo tenía en el corazón. Bill permaneció esa primavera y el verano con sus ancianos abuelos y gradualmente se recuperó lo suficiente como para considerar el regreso a Norwich en el otoño siguiente. En abril, una carta a su madre muestra lo preocupado que estaba con sus problemas de salud, hasta que el doctor Grinnell hizo su segunda visita. Me sentí angustiado. Algunos pocos días no comía nada y lo más unas rebanadas de pan tostado, un poco de pan tostado, con el estómago terriblemente ácido, consecuencia del ardor y la palpitación del corazón. La duración de este curso me asustaba a morir y me vuelve loco por pensar que estoy angustiado, pero sigo exactamente igual. El doctor Grinnell llegó alrededor de las 6 p.m. y me sentía muy mal. Me aplicó el estetoscopio e inmediatamente dijo que tenía la mejor acción de la válvula que había visto hacía mucho tiempo. Quiso que yo lo escuchara y lo hice. Sonaba igual que la última vez y súbitamente registré alivio.
Dijo que el intestino delgado estaba más bien inactivo, causando agruras y gases. Me recetó una medicina suave para tomar después de comer. No parece creer que mi estómago estuviera mal. Mis abuelos sí lo creían. Por eso acusaron al doctor hasta que dijo, no creo que la dieta le sirva para nada en este caso. Comprendió que lo que había dicho estaba mal, así que rectificó. Por supuesto, no debe comer mucho. Como ves, una afirmación muy contundente. Los problemas del corazón de Bill fueron claramente temporales, ya que pronto se recuperó y no tuvo dificultad alguna para pasar el examen físico del ejército en 1917 para cumplir sus deberes militares. Otra carta escrita también en esa primavera indica que Bill se estaba sintiendo mejor y tenía su mente puesta en otras cosas. Quería un automóvil. Con cierto interés miré el catálogo que me mandaste y lo tiré a un lado. Abuelo, abuelo lo recogió y empezó a mirarlo. Al poco tiempo comenzó a hablar del coche e hizo notar que debe ser difícil aprender a manejarlos, puesto que Jim vive, puesto que Jim vive, puesto que Jim vive no aprendía a hacerlo. Repentinamente el abuelo mostró una rabia entusiasta. Dijo que no era tan difícil y que él podía aprender en un plazo breve. Durante un par de días más, nada volví a oír acerca de los autos. Una mañana vino del jardín y expresó, mejor lo mandamos y obtenemos uno de esos. ¿No crees? Quizás podamos conseguir la agencia y supongo que yo podría vender esas cosas. Todavía no he visto algo que no pueda vender. Naturalmente me interesé. Mediante Will Griffith, a quien había ofrecido la agencia, conseguimos las condiciones para ser agentes. Abuelo me llevó a Manchester y habló del coche. Fui y, con tu consentimiento, prácticamente he dispuesto de uno de los Bamford. Riesgo financiero no hay ninguno. Según creo, esta también es la opinión del abuelo, ya que la venta de un coche excluye el elemento de riesgo y de cualquier manera el abuelo tiene dentro de sí noción de lo que quiere. Suponemos que la utilidad por coche será de $85. Paso ahora a mi condición actual. Me alegra decir que han desaparecido en todo. Paso ahora a mi condición actual. Me alegra decir que han desaparecido en su totalidad los periodos de depresión y los mareos. Y solo tengo palpitaciones con un ejercicio extenuante. Todavía estoy nervioso, pero estoy convencido de que eso desaparecerá tan pronto como me convenza de que nada aqueja a mi corazón. No tengo síntomas estomacales, ya soy capaz de comer cualquier cosa, ya soy yo mismo en cuanto a peso y fortaleza. No cabe duda que una diversión de la mente efectuará ahora una curación. No conozco ningún asunto del que pueda platicar con tanto conocimiento y entusiasmo como el de los automóviles. Considerando los riesgos corporales, pero hay oportunidades que se deben aprovechar. Los accidentes suceden a diario, aunque diría que los riesgos que se encuentran en los autos son considerablemente menores a los que ha ocurrido Los accidentes suceden a diario, aunque diría que los riesgos que se encuentran en los autos son considerablemente menores a los que ha corrido abuelo al domar caballos enteros o al que tienen esos trabajadores del túnel de que las escamas les caigan en la cabeza, o del que tuviese cuando niña al correr la orilla en un barranco o en las vigas estrechas del techo del granero, o del que corro todos los días en la escuela con los caballos enteros. También considero el número de accidentes de autos. Henry Ford produce diariamente 1800. Si esto se añade a una tensión nerviosa a que debo sujetarme al manejar, quizá tú seas quien
mejor pueda juzgarlo. Ciertamente no es mayor a la de guiar un caballo o a la de saltar un obstáculo de 3 a 4 metros. Realmente no demanda tantas dificultades de concentración como la práctica del violín y, con certeza, es una ocupación más saludable. Te he oído decir que no existe un ejercicio más emocionante y, no obstante, más moderado que el automovilismo. Ahora, en cuanto al peligro que habría que enfrentar, quizás en este momento no esté capacitado para manejar un coche, ya que estoy demasiado nervioso, pero no voy a estar así todo el verano. Al paso al que voy mejorando actualmente, me recuperaré en otro mes. Normalmente sabes que soy casi tan excitable como una tortuga empantanada. Me aflige pensar que no tengas en mí la suficiente confianza en mi juicio para permitirme hacer lo que Jane B., Clifford Chopin, Francis Mooney, David Cochrane, Lyman Burham les han permitido hacer sus padres y no abrigar graves temores respecto a su seguridad. Rogers Burham ha manejado desde que tenía 14 años. Debo aborrecer pensar que mi juicio en la actualidad no sea igual al suyo en esa época. Una vez más, los autos han llegado definitivamente y pronto serán tan comunes como los caballos. Tú te consideras capaz de manejar un coche con seguridad. Incluso te gustaría haber montado en motocicleta. Seguramente podrías hacer ambas cosas, pero yo debo temer que tú montes en motocicleta tal como tú le temes que yo maneje un auto. El amor de Will. En la posterior carta a su madre no se refiere a la enfermedad ni a los doctores. Había sido contratado para tocar el violín en 10 bailes, por lo cual iba a recibir $5 por baile. Había aumentado claramente su confianza para tocar, como lo dijo a su madre. Sí, creo que ahora lo puede llevar a cabo en la escuela. Lo he tocado lo suficiente por dinero, de manera que ahora he perdido su fascinación y en realidad esto parece funcionar. He mejorado mucho desde que estuve aquí. Durante el verano de 1915, Bill trabajó vendiendo lámparas de querosene de puerta en puerta en las villas cercanas y Lois había abierto un pequeño merendero de té en la parte más al norte del lago Esmeralda. Bill encontró un buen número de razones para ir al merendero de té durante el día. Él no vendía muchos quemadores, ni yo mucho té, pero tuvimos entrevistas maravillosas, dijo Lois. Con frecuencia le invitaba fresas silvestres u hongos fritos, recogidos en la colina en pan tostado. A finales del verano su noviazgo se volvió serio, pero Bill tenía un competidor. Varios años antes, Lois había conocido a un joven canadiense llamado Norman Snyder en la convención de jóvenes de la iglesia. La familia de Norman era propietaria de una empacadora de carne de Kitchener, Ontario. Lois y Norman habían hecho citas. Era buena persona, bien parecido e inteligente, y ella disfrutaba mucho de estar con él. Ahora había llegado al lago en visita de una semana y justo antes de salir de regreso a Canadá, pidió a Lois que se casara con él. Lois, que había anhelado estar con Bill cada uno de los minutos que estuvo con Norman, tenía su respuesta. Justo cuando Norman se subió en el tren para Montreal, Bill apareció, escribió. Caminamos juntos de regreso al lago, pero de alguna manera parecía que nuestros dedos se rozaban con frecuencia. Esa misma noche hablaron el uno del otro de su amor y quedaron comprometidos. Cuando muchos años después se preguntó a Lois si se había arrepentido alguna vez, respondió: nunca, 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 y nunca me sucedió. Nunca soñé en alguien más que no fuera Bill Wilson. Al principio, Bill y Lois conservaron su compromiso en secreto, de todos menos de Mar Walholm, en quien Bill confiaba.
Mark era una especie de tío padre para Bill. Habían trabajado juntos durante los veranos y habían ayudado a tener las primeras líneas telefónicas en East Dorset. También cazaban y pescaban juntos y compartían el interés en la historia de Vermont. Posteriormente beberían juntos, aunque la bebida de Mark nunca llegó al alcoholismo. Durante el otoño de 1915, Bill hizo un esfuerzo para compensar los anteriores fracasos en la escuela. El curso que eligió para estudiar fue ingeniería eléctrica, debido a su interés en la ciencia. Por fin había regresado al viejo impulso y comenzó a volverse popular en el campus. Algunos de sus condiscípulos se encontraron involucrados en un incidente confuso y, debido a que nadie quiso dar nombres, toda la clase fue reprobada por el resto del curso. Sucedió que el escándalo confuso y el ser reprobados coincidieron con problemas de la frontera mexicana. Al año siguiente enviaron a México las tropas estadounidenses del general Pershing en vano intento de capturar a Pancho Villa. Debido a que los cadetes de Norwich formaban parte de la Guardia Nacional de Vermont, los movilizaron, aunque nunca fueron destacados a la frontera. La movilización fue afortunada para Bill, ya que significó que estaba reintegrado a Norwich. Continuó siendo impulsado por la necesidad de sobresalir, de hacer algo único. Creyó que encontraba esa oportunidad en el curso de cálculo. Estaba fallando lamentablemente en cálculo, recordó Bill. En álgebra tenía dificultades para memorizar las fórmulas y ahora en cálculo tenía problemas similares. Me di cuenta de que iba a tener un fabuloso fracaso en cálculo. En realidad, el profesor prometió que me pondría un 0. Bill descubrió que su profesor tenía ciertas limitaciones en su propia comprensión del tema. Era un catálogo de fórmulas y podía aplicarlas, pero era un engaño, porque en el fondo no sabía cómo funcionaba la cosa, dijo Bill, y me decidí a aprender. En la biblioteca estudió la historia de las matemáticas y la evolución del cálculo. Finalmente captó el concepto lo suficiente como para discutirlo, ya que había desarrollado considerables conocimientos para argumentarlo. Exhibí al profesor y me burlé de él ante su clase, contó Bill. Me puso 0, pero había ganado la batalla. Era el único en toda la escuela. Otra vez el hombre número 1. El único que comprendía a profundidad los principios fundamentales del cálculo. El incidente nada lo ayudó académicamente, pero lo hizo sentirse el centro de atracción. Fue otra representación del proyecto del boomerang. El incidente nada lo ayudó académicamente, pero lo hizo sentirse en el centro de atracción. Fue otra representación del proyecto boomerang. Su impulso por el prestigio lo estaba volviendo a volar, haciendo de él una especie de héroe ante sus condiscípulos, pero un vulgar presuntuoso a los ojos de su profesor de cálculo. Bill fue un joven dotado de una manera poco común, aunque con frecuencia era supercrítico de sí mismo. Poseía un talento natural para ser líder, lo que se le reconoció finalmente en el programa militar en Norwich. En las tropas me habían designado como cabo sargento, dijo Bill, y luego se descubrió que tenía talento para instruir a la gente. Es bastante curioso que, aunque yo fuera torpe, tenía talento para adiestrar a la gente. Poseía una voz y un modo que obligaba a una obediencia voluntaria, de tal manera que llamó la atención del comandante. Su virtud para ser líder le servía mucho en su deber atractivo del ejército y supuso que de igual modo le serviría cuando, después de dejar el servicio militar, se encontrara a la cabeza de las grandes empresas, a las que manejaría con extrema seguridad. Bill tenía sentimientos mezclados acerca del servicio militar. Había honores, gloria, deberes, pero también peligro y muerte. Cuando creció en East Dorset, Bill había pasado horas incontables tirando al blanco con el viejo Bill Landon, veterano de la guerra civil y un gran tipo, que vivía a la siguiente puerta. El abuelo Griffin nunca hablaba acerca de la guerra civil, pero el viejo Bill Landon me contaba cuentos por docenas. En lo personal, de
de Sheridan. Habían sido sargento y solía decirme cómo, en una carga, un proyectil había alcanzado la culata de su mosquete, la había atravesado y le había dado en el cráneo justo arriba del ojo, como se había arrancado de un tirón, y continuó su carga. Y para probar todo esto, el viejo Bill tenía un ojo caído, una cicatriz y una vista mala. Landon, al volver a vivir las glorias de la guerra civil, también se expresaba con gran desprecio a aquellos que se habían arreglado para evitar el servicio militar. Una de las peores formas de oprobio que se podía echar sobre alguien cuando yo era niño consistía en llamarlo holgazán, recordó Bill. Aquellos que no fueron a la guerra civil evadieron el servicio o consiguieron algún trabajo fácil, logrando un estigma que llevaron consigo toda su vida. El viejo Bill Landon le había hablado a Bill acerca de un ciudadano rico y respetable en East Dorset que llevó este estigma. Estuvo enfermo todo el tiempo de la guerra civil y solía ir a la villa con paso vacilante y con gran chal sobre los hombros, muy encorvado, con una botella de sales de olor, y durante ese tiempo nadie le habló, afirmó Landon. Pero en el cementerio, al sur de East Dorset, está la tumba de Waldo Burrows, tío abuelo de Bill, que murió en la batalla del Yermo en 1864, y en el campo de batalla de Gettysburg, que Bill había visitado con su abuelo, también había un cementerio. Un día me llegaba el gran fervor del patriotismo, y al siguiente estaba acobardado y asustado a morir. Y creo que lo que más me asustaba era que podía no llegar a vivir la vida Pero en el cementerio al sur de East Dorset estaba la tumba de Waldo Burrows, tío abuelo de Bill, que murió en la batalla del Yermo en 1864, y en el campo de batalla de Gettysburg, que Bill había visitado con su abuelo, también había un cementerio. Un día me llegaba el gran fervor del patriotismo y al siguiente estaba acobardado y asustado de morir. Y creo que lo que más me asustaba era que podría no llegar a vivir mi vida con Lois, de quien estaba enamorado. Sin embargo, la tradición del servicio militar estaba profundamente arraigada en Bill y, cuando los Estados Unidos entraron en 1917 a la Primera Guerra Mundial, fue requerido por la milicia y nunca se graduó en Norwich. Cuando se le llamó, escogió servir en la artillería costera, y más tarde esa decisión le causó sentimiento de culpa, debido a que era considerada una de las ramas de servicio militar con menos riesgos. De Norwich mandaron a Bill al campo de entrenamiento para nuevos oficiales en Plattsburgh, Nueva York. Aquí descubrió que el entrenamiento militar de los cadetes de Norwich le había dado una capacitación mejor que la de los demás que estaban en el campo y se movió con rapidez a través del entrenamiento. Su aptitud para el liderato le trajo posteriormente un reconocimiento y, después de una capacitación adicional en Fort Monroe, Virginia, se le comisionó como teniente segundo. Fue una experiencia fuerte para un muchacho de 21 años, que poco tiempo antes había estado en la más profunda depresión. Luego se trasladó a Fort Rutman, justo en las afueras de Bedford, Massachusetts. Aquí estaba toda la tradición del antiguo ejército, oficiales regulares maduros y de menor graduación, junto a los hombres que estaban cumpliendo su servicio militar y voluntarios. Recordó: "Cómo disfruté esa atmósfera, animado como estaba por haber sido puesto realmente al mando de soldados, pero a veces todavía se deslizaba en mí ese matiz fastidioso de ir a ultramar". Lois, acompañada de la abuela de Bill y su hermana Dorothy, le había visitado en Plattsburgh. Ella y Bill llevaban comprometidos cerca de 2 años y estaba claro que se casarían. Los padres de Lois aprobaban a Bill de manera tan completa que le permitían visitarlo.
Su comprensión y su confianza en Bill y en mí eran muy poco comunes durante esa época convencional, describió Lois. Ella tenía 25 años y su comentario ilustra claramente cómo las jóvenes de su tiempo continuaban respondiendo a lo que sus padres esperaban de ellas, incluso cuando ya estaba viviendo en la casa. En esa época, Lois tenía un puesto de maestra en Short Hill, New Jersey, y estaba viviendo con su tía, lo que manejaba la que manejaba la escuela en donde ella enseñaba. Fue en Fort Roudan, New Bedford, en donde la vida de Bill tomó un nuevo curso. Aprendió lo relativo al licor. Hasta ese momento nunca había tomado un trago. Los Griffin no bebían, y en la familia había un recuerdo de que el alcohol había hecho a algunos de los Wilson. Bill, que pensaba que podía ser una de las razones del divorcio de sus padres, tenía miedo al licor. Criticaba específicamente a los estudiantes de Norwich que se iban furtivamente a Montpellier a beber cerveza y a acompañarse de mujeres perdidas. New Bedford era diferente. Bill recordaba después de la atmósfera cargada del pueblo durante ese periodo de guerra. Momentos sublimes con otros me regocijó. También recordaba los círculos sociales que se abrieron a los jóvenes oficiales como él. La gente de sociedad en el pueblo empezó a invitar a su casa a los oficiales jóvenes. Recordó: una de las grandes fortunas y principales familias de New Bedford era Grinnell. Eran muy ricos y sociales. Recuerdo muy bien a Emily y a Catherine Grinnell. El marido de Emmy había ido a la guerra. Katie había perdido el suyo y las dos solían invitar a su casa a un grupo de nosotros. Esta fue la primera vez en mi vida que vi un mayordomo. Una gran ráfaga de miedo, ineptitud y autoconciencia se extendió sobre mí. Al conversar, difícilmente podía decir dos palabras. La hora de la cena fue una prueba terrible. En la casa de los Grinnell se ofreció a Bill un cóctel Bronx, por lo general preparado con ginebra, vermouth seco y dulce y jugo de naranja. A pesar de todas las advertencias, a pesar de todo su entrenamiento, a pesar de todos sus miedos acerca de beber, se encontró aceptándolo. Bueno, mi autoconciencia era tal que sencillamente tenía que tomar esa bebida, recordó. Así que la tomé, y luego otra, y luego el milagro. Esa barrera había existido entre los hombres y las mujeres. Yo apareció caerse instantáneamente. Sentí que Sentí que pertenecía a donde estaba, que pertenecía a la vida, pertenecía al universo. Por fin era parte de las cosas. Oh, la magia de estas 3 o 4 copas. Me convertí en la vida de la fiesta. Realmente podía hablar con libertad, desenvueltamente, podía hablar bien, y de pronto me volví tan atractivo para esa gente y caía en toda una serie de citas. Pero creo que incluso esa primera noche me emborraché por completo, y a la siguiente y a la otra llegué a la inconsciencia total. Pero como todo mundo bebía mucho, no pasó nada en particular. Por lo que contó, Bill bebió en exceso desde el principio. Nunca pasó por alguna etapa de moderación ni ningún periodo de beber socialmente. El sistema de prevención interno de Bill le debe haber dicho que su manera de beber no era común, porque le ponía el tapón. Cuando venía Lois a visitarlo y era invitada a una reunión con los amigos de Bill, pero no la dejó del todo, ya que sin licor, una vez más, se sentía inferior. Ya era inicio de 1918. Los Estados Unidos estaban por completo en la guerra y Bill podía ser embarcado en cualquier momento. Él y Lois habían establecido como fecha de boda el 1 de febrero. Hubo un rumor de que pronto iban a mandar a Bill a ultramar y decidieron anticipar la fecha de boda al 24 de enero, cambiando las invitaciones a participaciones. Escogieron seguir adelante con la boda religiosa que habían planeado, y todos se dispusieron a ayudar. Se hizo con tal prisa que el padrino, Rogers, y el hermano de Lois llegaron desde Camp Devens demasiado tarde para cambiarse las botas del servicio, y tuvo que quedarse a un lado del pasillo.
en Brooklyn para su matrimonio. Una vez más, Bill estuvo consciente de esos terribles sentimientos familiares de inferioridad. Incluso imaginó que algunos de los familiares y amigos de Lois se estaban preguntando ¿en dónde conoció Lois a ese? En contradicción, también recordó que se desvinieron por hacerlo sentir cómodo. Por su parte, Lois claramente estaba encantada con su flamante marido y con la gran bienvenida que esperaba a la pareja en un departamento amueblado rentado por Bill. Para ellos, en New Bedford había flores y plantas por todos lados, y la gente llegaba continuamente a felicitarnos. Recordó ella, Bill era muy popular en la guarnición. Un aspecto de su nueva vida social no había sido conocida por Lois, pero lo descubrió mientras estaba en New Bedford. Bill recordó que durante ese periodo él debe haber pasado la inconsciencia en cada 2 fiestas. En una de ellas, una noche, Lois recibió un impacto al oír a los compañeros de Bill del ejército decirle cómo lo habían llevado arrastrando a su casa y lo habían puesto en la cama. Aún así, no se perturbó mucho al respecto, confiada en que podía persuadirlo de que regresara a su abstinencia anterior. Vivir conmigo sería una inspiración tal que estaba segura que no necesitaría el alcohol. En sus recuerdos de ese periodo, Bill se refería con frecuencia a su miedo de ir a la guerra y a la vergüenza que sentía por ese miedo. Incluso le pareció que estaba defraudando a sus antecesores de Vermont. Ninguno de esos llegaron cruzando las montañas con rifles y hachas hubieran actuado así. Lo mandaron a esperar órdenes en Fort Adams, cerca de Newport, Rhode Island, y, por último, llegó el temido día. Una noche de agosto, pocas horas antes de embarcar para Inglaterra, Lois y él subieron a los hermosos acantilados de Newport que miran al mar. De pronto desaparecieron la melancolía y la depresión que tenían ambos y fueron reemplazados por el sentimiento de patriotismo y deber. Él y yo contemplamos el océano con asombro. En ese momento el sol se estaba poniendo y hablamos acerca del futuro con alegría y optimismo. Creo que ahí sentí los primeros atisbos de lo que posteriormente iba a entender como una experiencia espiritual. Nunca la olvidaré. Al bordo del barco británico Lancashire en el Atlántico del Norte sucedieron a Bill 2 cosas importantes. La primera fue que conoció a un oficial del barco que compartía el brandy de Bill con él. La segunda fue que en un breve encuentro con el peligro, para su gran alivio, Bill descubrió que después de todo era un hombre valiente. La perspectiva de esta prueba, que tarde o temprano tendría que enfrentar, lo volvía aprensivo, pesimista, ocasionalmente enfermo y con dudas sobre sí mismo. En Lancashire, el Lancashire era un transportador de tropas y sus cubiertas estaban cuajadas de linternas durante la noche de hombres que dormían. Había oficiales apostados en todas las escotillas de cada una de las cubiertas y una noche Bill estaba en guardia en la cubierta inferior, prácticamente sobre la quilla, de donde los hombres serían los últimos en ser rescatados en caso de emergencia. El Lancashire no estaba lejos de las costas británicas y Bill estaba intentando permanecer despierto. De pronto sonó un gran golpe sordo en el casco del barco. Los hombres se despertaron en ese mismo instante e inmediatamente corrieron, llenos de pánico, hacia la escalera en cuya base estaba apostado Bill. Sacó la pistola. Tenía órdenes de disparar contra cualquiera que intentara subir sin permiso, pero en lugar de utilizar el arma, usó su voz. En pocos minutos se dio cuenta de que era capaz de calmar a los hombres, de volver a dar confianza y de prevenir el pánico, sin que tuviera que dar ninguna información de lo que realmente había sucedido. A su vez, él se dio tanta confianza como la que dio a ellos, porque el incidente le mostró una prueba de valor del que había dudado tan seriamente. No había existido un peligro real.
una carga profunda estadounidense de las llamadas Ashcan, que estaban destinadas a un barco enemigo, había explotado tan cerca del Lancashire que había hecho un ruido terrible al chocar contra el casco del barco. El Lancashire llegó a salvo a Inglaterra. Poco después de desembarcar, ahí fue cuando Bill tuvo otra experiencia que le hizo vibrar el alma. Al igual que lo había hecho, la experiencia a bordo del barco le reveló una fuente interior que nunca había llegado a reconocer. Una epidemia retuvo a Bill y a su regimiento en un campamento cerca de Winchester. Deprimido, solitario y aprensivo de lo que se extendía por delante, Bill fue a visitar la catedral de Winchester. Dentro de la gran catedral, la atmósfera le impresionó tan profundamente que se vio envuelto por una especie de éxtasis, movido y sacudido por un tremendo sentido de presencia. Desde entonces he estado en muchas catedrales y nunca he experimentado algo como eso, afirmó. Durante un breve momento había necesitado y deseado a Dios. Había existido una humilde posición a tenerlo conmigo, y vino. En ese momento Bill supuso que todo estaba bien y como debía estar. Atontado y ligeramente aturdido por su experiencia, encontró la manera de salir al patio trasero de la iglesia. Ahí le llamó la atención un nombre familiar en una lápida vieja: Thomas T., muerto a los 26 años. Una letra del apellido era diferente, pero aún así, aquí se podía encontrar uno de los antecesores de E.B.T., el buen amigo de Bill en la escuela. Bill leyó divertidos estos versos ramplones que eran el epitafio de Thomas. Según su recuerdo, iban así: aquí yace un granadero de Hampshire, a quien sorprendió su muerte, bebiendo una pequeña cerveza fría. Un buen soldado nunca se olvida, ya sea que lo mate un mosquete o el tarro. Poco después mandaron a Bill a Francia, en donde por fin vio la devastación de la guerra. También ahí descubrió que el vino francés podía producir los mismos efectos que el licor de New Bedford o el brandy que había introducido a bordo del barco. En esos últimos meses de 1918 la guerra estaba perdiendo intensidad rápidamente y la unidad de artillería de Bill estaba instalada en un pequeño pueblo de la montaña, lejos del frente. La única vez que él y sus compañeros de artillería estuvieron en peligro real fue durante la sucesión de práctica de tiro al blanco. El batallón había colocado sus armas en puestos clavados en un banco y se suponía que tirarían sobre la cumbre de una loma y el campo de más abajo. El banco era un pedazo de lona colocado aproximadamente a 15 kilómetros. Se envió a Bill a observar los resultados de la práctica, y él y los hombres se colocaron en sus puestos en una trinchera situada alrededor de 300 metros del blanco, utilizando un periscopio para observar la operación desde esa distancia. Fue disparada el arma número 1 y la bala dio prácticamente en el blanco. Bill se entusiasmó y felicitó al grupo por su destreza, pero cuando se disparó el arma número 2, repentinamente se dio cuenta de que la tierra se abría a su alrededor y cayeron sobre todos nosotros una tonelada de tierra, arrastrándose por el polvo. Descubrió que el arma había sido apuntada directamente a él y a su equipo, que solo por un milagro se salvaron. Todavía estaba Bill en el pueblo de las montañas el día en que se firmó el armisticio. Lo dejaron en Francia hasta primavera y en los momentos que estaba desarrollando un paladar para el vino francés, fue embarcado de regreso a casa para ser separado del servicio. Como todos los veteranos que regresan, pasé por dificultades, recordó posteriormente. A diferencia de la mayor parte de ellos, yo estaba iniciando el camino hacia un destino que se encuentra en una dirección que concebidamente no podía haber anticipado cuando desembarqué en la costa de New Jersey, hacia el brazo con el que me esperaba mi adorable esposa.